Correcto, aquí vamos a desarrollar problemas que tienen que ver con movimiento armónico simple. Y bueno, tenemos el primero, consistía en observar un simulador y obtener datos para calcular una constante elástica del resorte y la longitud final. De acuerdo a los datos que se observaron en el simulador, se tuvo como observación que existe una longitud inicial del resorte de 5 centímetros. eh, Cuando se colocó una masa de 20 gramos, hubo una elongación de 0,78 centímetros. Perdón. Con eso se pide calcular la constante elástica del resorte y luego una longitud final del resorte cuando ahora cuelga una masa de 30 gramos. ¿Por qué 30 gramos? Porque se agregó a las 20 anteriores una masa de 10 gramos adicionales formando una nueva masa de 30 gramos. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos tener claro es que la fuerza que va a ejercer sobre el resorte para que exista un estiramiento es la acción del peso. El peso es quien va a hacer el papel de la fuerza, digamos, para que el resorte se estire y eso es igual a masa por gravedad. Entonces, sabiendo eso y también conociendo que en primera instancia el primer valor, la primera masa que se colocó fue de 20 gramos, convertidos a kilogramos sería igual a 0,02 kilogramos, que es lo que utilizaríamos acá para calcular la fuerza. La masa, que es 0,02 kilogramos, multiplicada por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos va a resultar una fuerza o un peso también de 0,196 newtons. Conociendo eso, ya procedemos a plantear la fórmula de constante, que es igual a fuerza sobre elongación o estiramiento, y vamos a dividir lo que se generó en cuanto a la fuerza gravitacional, es decir, el peso, y la elongación. Sabemos aquí también que la elongación que provocó estos 0,78 centímetros eh, lo provocaron los 20 gramos, es decir, hubo un estiramiento por parte de ese cuerpo. Entonces, esos 0,78 centímetros los vamos a convertir a metros para poderlo sustituir aquí en la fórmula. Y al convertir, vamos a tener que eso es igual a 7 por 10 a la menos 3 metros. O si usted lo quiere ubicar como decimal, 0,00078 también es válido, ¿no? Entonces procedemos a establecer esta división entre las dos cantidades que hemos manifestado, que hemos reemplazado, y vamos a obtener aquí un primer resultado ya de lo que es netamente la constante, ¿no? Entonces es lo que se procede a establecerse aquí en esta en este primer cálculo, ¿no? Entonces, eso resulta aproximadamente, según nuestros cálculos, según nuestros cálculos a 0,0, perdón, 25,12. Sí, 25,12 newton sobre metro, que es factor del 8,78. ¿Ya? Entonces, ese el valor correspondiente a la primera
Entonces, ya tenemos aquí el primer valor de la constante. A esto sería o correspondería al literal A, vamos al literal B, en donde me piden calcular la longitud final del resorte cuando ahora aumentamos 10 gramos, es decir, sumamos 30 gramos. Esto va a ser igual a la longitud inicial más, perdón, la longitud inicial no es la noción. La longitud inicial más el estiramiento que va a ocurrir cuando existe una nueva masa. Entonces, para ello, primero debemos conocer cuál va a ser el estiramiento que va a tener cuando hay una nueva masa. Y el estiramiento, pues, se va a calcular con esta fórmula, con la misma ley de Hooke despejada, eh, en donde quedaría que el estiramiento es igual a la fuerza sobre la constante. Bueno, ahora, ¿quién ejerce la fuerza? La fuerza la va a ejercer este cuerpo que tiene una masa de 30 gramos. Entonces aquí vamos a hacer un primer cálculo sobre lo que es la fuerza. Sabemos que es igual al peso, digamos. El peso es igual a masa por gravedad. Entonces si hacemos ese análisis, vamos aquí a tener que reemplazar lo que es la masa. La masa sabemos que es 30 kilogramos, la nueva masa. Pero, no, 30 gramos, perdón, pero lo debemos convertir a kilogramos. Es decir, nos va a quedar 0,03, no, 0,03 kilogramos, y eso por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y esto lo vamos a ir para la constante, como la constante resorte ya la determinamos, ya la pudimos conocer en el cálculo anterior, tomamos que es igual a 25,12 newton sobre metro. Entonces aquí vamos a tener el valor del estiramiento que sufrió ese cuerpo cuando ya se le ubicó 10 gramos adicionales formando una masa de 30 gramos, ¿no? Entonces hacemos el cálculo respectivo aquí. Vamos a tener que esto es igual a 0,0117. Esto quedaría kilogramos por metro por segundo cuadrado. Me queda newton y newton se simplificaría y esto me va a quedar metro. Si eso me queda metros, esto es igual a, en centímetros, me refiero a 1,117. ¿Ya? Entonces, tenemos allí la respuesta en centímetros también, perdón, de la unidad de medida. Y ya podemos entonces establecer la longitud final, la longitud final de este, este resorte, quedando de la siguiente manera: longitud inicial 5 centímetros más 1,17 centímetros, que fue la elongación. La longitud final me va a quedar como 6,17 centímetros. Esa sería la longitud final del resorte. En el segundo problema, me pide calcular el periodo de oscilación de un péndulo que me dice que es de 8 segundos. Si la longitud se duplicara, ¿cuál sería el nuevo periodo de oscilación? Bueno, primero aquí debo conocer cuál es la longitud del péndulo. Y voy a partir de la fórmula de periodo para péndulos simples, que es igual a 2pi por la raíz cuadrada de longitud sobre gravedad. Ahora bien, si yo despejo aquí, voy a tener periodo sobre 2pi es igual a la raíz cuadrada de longitud sobre gravedad. Para eliminar la raíz, voy a elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación y voy a conseguir liberar lo que es la longitud, quedándome de la siguiente manera: periodo al cuadrado sobre 4pi al cuadrado por gravedad es igual a longitud. Esta sería la fórmula. ¿Por qué utilizo esa fórmula si me piden calcular periodo? Porque primero debo saber cuál es la longitud del péndulo. Sabiendo eso, pues voy a reemplazar los datos que existen aquí. El periodo
Aquí me dice que el periodo es de 8 segundos. Esto lo voy a elevar al cuadrado multiplicado por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y lo vamos a dividir para 4pi al cuadrado. No olvidar o llevar al cuadrado la constante pi. A veces ocurre que se olvida de elevar al cuadrado y se comete un error allí en la operación. Esto resulta igual a una longitud de 15,88 metros. Ya, segundo cuadrado con segundo cuadrado se va, me va a quedar metros. Pero aquí me dice que esta longitud se va a duplicar. Entonces, el doble de la longitud va a ser igual a 2 por el valor anterior, que sería igual a 31,77 metros. Con eso, ahora sí procedo a calcular el nuevo periodo aplicando la ecuación inicial, la fórmula inicial, perdón, en donde voy a tener que reemplazar longitud y gravedad. Periodo igual a 2pi por la raíz cuadrada, que voy a sustituir valores. La longitud sería la longitud duplicada, 31,77 metros. Y la gravedad, pues una constante que ya la conocemos, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la operación ya está lista. Simplemente habrá que operar, perdón, el planteamiento está listo, solo habrá que operar. Y vamos a tener aquí como resultado un periodo de 11,31 segundos. Listo, calculado el periodo cuando esa longitud sea duplicada. Tercer problema, dice una partícula oscila con un movimiento armónico simple de tal forma que su desplazamiento varía de acuerdo con la expresión x igual 5 coseno de 2t más pi sobre 6, donde x está en centímetros y t en segundos. En t igual 0 encontrará el desplazamiento. Bueno, el desplazamiento ya está dado en la misma expresión, en la misma función. 5 coseno de 2 por tiempo, pero aquí me dice que el tiempo va a ser igual a 0, entonces reemplazaría aquí el tiempo con 0 y sumaría pi sobre 6. ¿Ya? Esto simplemente va a quedar para efectos de operación 5 coseno de pi sobre 6. Esta parte de aquí se elimina porque 2 por 0, que me dice que el tiempo es 0, porque aquí está el valor de tiempo que debe ser reemplazado. Hizo que esa parte del ángulo se elimine, entonces solamente me queda pi sobre 6 como ángulo. Entonces, eso, eso implica de que la función se haya reducido de la manera como se observa allí en la simplificación, ¿no? Entonces, operamos y esto va a quedar como una, un desplazamiento, perdón, de 4,33. Esto me dice que está en centímetros, porque así me lo indica la consigna en el enunciado, ¿no? Entonces ahí estamos con el valor del valor del desplazamiento, ¿ya? ¿Qué más indica por aquí? Nos piden también calcular la velocidad. La velocidad y la fórmula que nos permite hallar velocidad sería velocidad es igual a menos velocidad angular por amplitud seno de omega t más phi. ¿Ya? Entonces, velocidad es igual. ¿Cuál es el valor de omega aquí? Sabemos que aquí la forma de la función, aquí tenemos un omega t. ¿Ya? Este va a ser la amplitud y este va a ser el desfase. Entonces sabemos que aquí el valor de omega es 2.
no olvidándonos del signo de la fórmula, 2 rayanes por segundo. La amplitud tenemos aquí igual a 5, la función seno. Y aquí nuevamente tenemos 2 por cero nuevamente, seguimos evaluando en t igual 0, más el desplazamiento, en este caso pi sobre 6. ¿Ya? Entonces, nos corresponde aquí sería menos 10 operar, nos corresponde operar y nos quedaría menos 10 seno de pi sobre 6. ¿Ya? Entonces tenemos allí el reemplazo correspondiente, tenemos la operación correspondiente para efectos de realizar el cálculo respectivo. Y vamos a tener aquí velocidad igual a menos 5 centímetros por segundo, unidad de velocidad. Y lo que sería la parte de la aceleración, que dice la fórmula de aceleración, pues aceleración es igual a menos velocidad angular al cuadrado por amplitud coseno de omega t más phi. ¿Ya? Pues aquí vamos a tener aceleración menos, ya sabemos que el valor de la velocidad angular o el del de omega es 2, esto hay que elevarlo al cuadrado por la amplitud perdón, aquí va coseno de 2 por 0 más pi sobre 6. ¿Ya? Entonces nos va a quedar aquí menos 20 sería coseno de pi sobre 6. ¿Por qué 20? Porque 2 al cuadrado se hace 4 por 5 20, el signo menos, y la función coseno con su ángulo respectivo. En este caso vamos a tener como resultado el siguiente valor, luego de haber operado. Recuerden que en sus calculadoras debe estar configurada para trabajar en radianes, porque así lo tenemos en el ángulo. Y nos resulta menos 17,32 centímetros sobre segundo cuadrado. Bien, hemos calculado hasta ahí a velocidad, desplazamiento, velocidad de aceleración. Y falta aquí determinar el periodo y la amplitud. Bueno, la amplitud es el valor que está, ya lo hemos indicado, aquí está, simplemente se lo extrae. La amplitud es igual aquí a 5 centímetros. Y el valor de omega podría calcularse con la siguiente expresión. Sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi sobre periodo. Entonces el periodo lo podemos determinar dividiendo 2pi para la velocidad angular. Como el valor de la velocidad angular la conocemos, que es igual a 2, ¿verdad? Aquí está la velocidad angular 2. Simplemente reemplazamos y me va a quedar que es igual a pi. Ese sería el periodo. Pi segundos o 3,1416 segundos. Listo, hemos calculado todo. Problema 4. ¿Cuál será la gravedad en un planeta en el que un péndulo de longitud 10 centímetros tarda 0,634 segundos? Bueno, aquí tenemos que aplicar la fórmula de gravedad. Esta fórmula viene despejada de la fórmula de periodo de un péndulo simple, donde tenemos 4pi al cuadrado por longitud sobre periodo al cuadrado. Eso me dice la fórmula, ¿no? Esa es la fórmula para calcular la gravedad. Entonces vamos a reemplazar 4pi al cuadrado por longitud. Aquí me dice que son 10 centímetros, pero aquí debemos trabajar en metros, generalmente en el sistema internacional. Entonces vamos a tener 0,1 metros sería convertido, ¿no?
Y vamos a dividir esto para el periodo al cuadrado. Aquí me dice que el periodo está dado aquí, 0,634 segundos, esto al cuadrado. Y listo, entonces simplemente un reemplazo de los datos que hemos que hemos obtenido en el enunciado, y simplemente ingresamos estos valores o los operamos y los vamos a tener el resultado correcto, ¿no? Teniendo una gravedad aquí de 9,82. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo cuadrado. ¿No? Calculado. En el problema 5 dice la gráfica de la figura corresponde a un cuerpo que realiza un movimiento armónico simple. Calcular la posición, velocidad de aceleración en t igual 1,5 segundos. Bueno, partimos primero de la fórmula de posición. Vamos analizando posición o x de t para ser un poco más estrictos en la escritura. X de t va a ser igual a la amplitud coseno de omega t más phi. Ya. Entonces aquí en esta fórmula, si vamos a calcular posición, necesitamos algunos datos, como por ejemplo la amplitud y el valor de la velocidad angular, el valor de omega, porque el tiempo ya nos está dando aquí que es igual a 1,5 segundos. En primer lugar, al observar la gráfica de entrada, sabemos ya, vamos identificando que el valor de phi, esto es igual a cero porque no hay ningún desfase, no hay ningún adelantamiento, ningún retraso de la función respecto al origen. Entonces no hay tal desfase. Entonces por eso decimos que este valor de phi es igual a cero. El otro valor que sería fácil de identificar es que la amplitud, en este caso es igual a 3. Esta es la amplitud. Dice que es igual a 3 lo máximo que puede llegar en la parte en el semiciclo positivo y lo máximo que puede llegar en el semiciclo negativo. Entonces es igual a 3. ¿En qué unidades me dice? Está en metros. Ya. Aquí debo analizar un dato muy importante y para ello debo observar, ser bastante observador en el sentido de que debo analizar en dónde, en qué momento la, la función cumple un periodo exactamente como tal, un periodo. Eh, Vamos analizando la gráfica. La gráfica empieza aquí, aunque esto anteceda con el mismo comportamiento, pero vamos a analizarlo de aquí. Termina el semiciclo positivo, va al semiciclo negativo, y es aquí en esta parte donde ya termina un ciclo y empieza otro. ¿Por qué empieza otro? Porque va haciendo el mismo comportamiento del inicio, aquí en esta parte. Entonces yo debo fijarme allí, en este punto aquí, en qué tiempo cumplió ese primer ciclo, porque dijimos que pasa por el semiciclo positivo, va al negativo y llegó aquí. Aquí terminó uno y empieza nuevamente el mismo comportamiento, ¿ya? Entonces se supone que allí debe ya existir un cumplimiento del ciclo. ¿En qué tiempo? Pues vamos a ver. Aquí dice 5, 4, 3, 2, 1. Claro, estamos bien. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. Entonces, un ciclo, un periodo, lo completó en 4 segundos. Entonces, yo concluyo que el periodo de este cuerpo es de 4 segundos. ¿Ya? No precisamente el número que está indicado en la recta numérica va a ser el número que tú vayas a tomar como periodo, es decir, el 5 o el 10. No. Te debe analizar el comportamiento de la gráfica, en dónde cumple un ciclo, en dónde termina y dónde empieza a darse el mismo comportamiento del inicio. Entonces, el mismo comportamiento que hizo o que se tiene al inicio fue aquí en este punto, en 4 segundos. Por eso decimos el periodo es igual a 4 segundos. Allí cumplió un ciclo en un periodo de 4 segundos.
Entonces, teniendo eso, yo ya puedo determinar el valor de la velocidad angular sabiendo que es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces, el 2pi es parte de la fórmula y el periodo hemos dicho que es igual a 4 segundos. Entonces, aquí va a dar una velocidad angular de pi sobre 2 segundos o pi medios segundos. ¿Ya? Ahora sí, con esos dos valores yo ya puedo reemplazar acá en cada una de las funciones y voy a ir calculando de acuerdo a lo que me pide, ¿no? Entonces aquí en este caso el desplazamiento será igual, perdón, el desplazamiento o posición en función de 1,5 será igual a la amplitud 3 metros. Ahora, aquí no les ubico las unidades, perdón. 3 metros por coseno de omega, que ya supimos que fue pi sobre 2 por el tiempo, 1,5 segundos, ¿no? Aquí vamos a sumar, dice, el desfase, pero hemos dicho que el desfase es igual a cero. Le vamos a ubicar cero aquí. No es necesario, pero lo ubico para explicar. Entonces aquí vamos a tener x oposición a 1,5 segundos. Entonces vamos a tener simplemente aquí que operar 3 por el coseno de pi sobre 2 y eso multiplicado por 1,5. ¿Ya? Entonces, eso nos tiene o nos lleva a la conclusión de que el desplazamiento es igual a menos 2,12 metros. Significa que en la gráfica, y para ser un poco analíticos, aquí está un segundo, 1,5 aquí. Entonces significa que el cuerpo ha tenido un desplazamiento, sí, un desplazamiento de 2,12. ¿Por qué sale negativo? Porque, bueno, se ha tomado como semiciclo negativo el desplazamiento y debería recaer aquí más o menos. Esto aquí en este punto es igual a 2,2. ¿Ya? Correcto, entonces vamos a la siguiente parte en lo que es la velocidad. La velocidad me dice que es igual ahora a menos el valor de la velocidad angular, amplitud, multiplicado por el seno de omega t más phi. ¿Ya? Entonces aquí reemplazamos menos. ¿Cuál es el valor de la velocidad angular? Pi sobre 2 multiplicado por la amplitud que es 3. Esto va con la función seno y omega t, que sería pi sobre 2 multiplicado por el tiempo que es 1,5. Entonces, yo simplemente habrá que reemplazar y operar los valores que están aquí contemplados en la función de velocidad y únicamente pues ya corresponde a realizarlo en su calculadora y si cabe pues el procedimiento hacerlo manualmente, no hay problema. Entonces esto resulta menos 3,33 metros por segundo. Finalmente la aceleración, su fórmula indica que para el caso de la aceleración se tiene, bueno, las fórmulas son un tanto parecidas. Entonces aquí volvamos a utilizar la velocidad angular al cuadrado por la amplitud multiplicado por el coseno de omega t más phi. Son parecidos. Bueno, reemplacemos. Menos el valor de pi sobre 2. Esto va al cuadrado. Esto va multiplicado por la amplitud que es 3 coseno de pi sobre 2
por 1,5. Ya, eso nos lleva a un resultado de -5,23 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, hacerlo correcto. Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Bien, entonces aquí lo que se necesitaba era tener los datos correctos de amplitud, que eso se lo obtiene de la observación de la gráfica de la función y también del valor de omega, que es la velocidad angular, que también es un valor que se lo tiene indirectamente, pero hay que deducir el valor del periodo. Y para el valor del periodo es importante que se analice, se observe bien la gráfica, porque es allí donde se obtiene ese dato. Y ese dato de periodo, porque aquí inclusive está en la fórmula, lo dice, este omega está en función de este periodo y el periodo se lo obtiene observando la gráfica. Ya, entonces hay que ser, repito, bastante observadores en esa parte para poder extraer el valor correcto, el valor correcto, ¿sí? Eso hay que tener este tino en la parte de poder sacar los valores. Aquí me parece que era positivo, el valor positivo. Sí, positivo. Listo, entonces hemos resuelto. Hasta aquí el video.